Aquel día, entré al restaurante con un delantal prestado, las manos frías y el corazón temblando de algo que no sabía si era miedo o propósito. Las luces cálidas del salón no conseguían borrar la sombra de lo que yo cargaba por dentro. La ausencia de mi padre, el hombre que me enseñó que la fe abre caminos donde el mundo solo ve paredes. Y sin embargo, nadie allí imaginaba quién era yo. Para todos, yo era simplemente Luciana, la camarera nueva que necesitaba el trabajo. Pero Dios sabía la verdad, y aunque yo no lo entendiera aún, estaba a punto de vivir el día que cambiaría mi destino, y el de él. Él estaba sentado en la mesa central, como si fuera un trono. Eduardo Beltrán, el millonario conocido por su arrogancia, por su mirada dura, por su incapacidad absoluta de tratar a alguien como igual. Lo había visto antes en revistas y noticieros, exitoso, temido, admirado y completamente roto por dentro, aunque nadie lo notara. Cuando me acerqué para servirle café, no levantó los ojos. Y aún así, logré sentir la fuerza de su ego como un golpe en el pecho. «Está frío», dijo con desprecio. «¿Sabes hacer algo bien?» Su voz cortó el aire. Varias mesas voltearon. Yo tragué el dolor, no porque me afectara, sino porque me recordó cuántos habían sido humillados por él. Pero ese día, Dios no me había puesto allí para soportar. Me había puesto para revelar. Lo que Eduardo jamás imaginó era que la mujer que él estaba humillando no solo no necesitaba aquel trabajo, sino que escondía un secreto capaz de derrumbar su mundo perfecto. Un secreto que mi padre me dejó como herencia, junto con una misión sagrada: conocer el corazón real de las personas, no las máscaras que usan. Ese día, la arrogancia del millonario comenzaría a caer, y la fe, el amor y la verdad tomarían su lugar. No sabía entonces, pero estaba a punto de descubrir que hasta los corazones más duros pueden renacer cuando Dios interviene. Antes de continuar, si esta historia llega a tu corazón, regálame un like, suscríbete y cuéntame en los comentarios tu país y tu ciudad. Tu apoyo mantiene viva esta comunidad de historias reales, de fe, de amor y de transformación. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Luciana Vidal, aunque en ese restaurante nadie lo sabía. Todos me veían como la nueva camarera, tímida, silenciosa y necesitada de trabajo. Pero lo que nadie imaginaba era que mi llegada no había sido un accidente, sino una decisión guiada por algo mucho más grande. La última enseñanza de mi padre, un hombre que vivió ayudando a los demás y creyendo profundamente que la fe tiene el poder de revelar la verdad sobre los corazones. Cuando él falleció, heredé no solo su empresa, sus inversiones y sus propiedades, sino también sus palabras finales. Ve a donde nadie te conozca, hija. Observa cómo se trata a los humildes. Allí descubrirás quién merece estar en tu vida. Fue por eso que entré en aquel restaurante como camarera. Quería ver la esencia real de la gente sin que el dinero distorsionara sus rostros. Lo que no esperaba era encontrar a Eduardo Beltrán, uno de los hombres más poderosos y arrogantes de la ciudad, conocido por destruir carreras con una sola palabra, por tratar a los empleados como obstáculos y por vivir detrás de una máscara de perfección que solo ocultaba un alma fracturada. Aquel día, Deus me colocó justo frente a él. Y nada fue casualidad. Eu pensei que minha misión sería apenas observar, pero a vida tenía otros planes. El destino nos cruzó para algo mucho más profundo, una transformación que ninguno de los dos imaginó. Yo, buscando entender la humildad del mundo. Él, enfrentando por primera vez el espejo de sus propias sombras. La verdad es que, mientras yo fingía ser solo una camarera, él fingía ser un hombre sin emociones. Y los dos estábamos a punto de descubrir que las máscaras caen cuando Dios decide intervenir. Lo que comenzó como un día cualquiera, pronto se convertiría en una historia de fe, amor, secretos y superación. El restaurante estaba lleno cuando me entregaron la bandeja con mi primer pedido.
El murmullo de los clientes, el sonido de los cubiertos y el aroma del pan recién horneado creaban una armonía cálida que contrastaba con el frío que yo aún sentía en el pecho. Caminé con pasos firmes, aunque por dentro mis manos temblaban. No era miedo, era el peso de la misión que llevaba oculta. Conocer el verdadero corazón de quienes no sabían quién era yo. Y justo cuando levanté la vista, lo vi. Eduardo Beltrán, sentado en la mesa central, rodeado de un silencio que nadie se atrevía a romper. Él no necesitaba levantar la voz para imponer su presencia. Bastaba su mirada dura, sus cejas tensas, sus dedos golpeando la mesa con impaciencia. Era un hombre acostumbrado a que todos se movieran por él, a que nadie lo cuestionara. Pero esa máscara tan rígida escondía algo más, una tristeza profunda, una soledad que incluso el dinero no podía tapar. Y eu, que estaba allí como camarera, conseguí ver iso no primeiro instante, no porque fuera evidente, sino porque el dolor reconoce al dolor. Me acerqué con la taza de café, sintiendo que cada paso me llevaba más fundo dentro de un plano que Dios tenía reservado. Cuando coloqué la taza frente a él, lo vi levantar la vista apenas un segundo. E nesse segundo, seu olhar me atravessou, não como homem, mas como alguém que precisava desesperadamente ser visto, aunque él mismo no lo supiera. «Está frío», dijo sin mirarme. «Esto es lo que sabes hacer». Sus palabras fueron como un latigazo, y varias personas voltearon con pena. Yo respiré fundo. Aquelas palabras não tinham sido para mí. Eran para todos que ele já había ferido antes, para a vida inteira de arrogância que ele carregava. «Puedo preparar-lhe outro, senhor», respondí con calma. Esa respuesta lo irritó más que una disculpa. «No necesito otro café», dijo con desprecio. «Necesito empleados que no arruinen mi día». Deu para ouvir un suspiro colectivo. Alguns me olharam como se esperasen que eu chorase. Outros desviaron los ojos, ya acostumbrados a sus ataques. Pero ali, pela primeira vez, senti meu coração firme, como se alguém sussurrasse no fundo da minha alma. «No retrocedas. Tu misión comienza aquí». Eduardo tomó la taza con brusquedad, la empujó hacia mí y finalmente me miró directo a los ojos. Su mirada era un campo de batalla. Orgullo, rabia, cansancio, un pedido de socorro que él mesmo negaba. «¿Sabes cuánto vale mi tiempo?», preguntó. Ahí estaba su dolor. Él no se veía como humano, e sim como un título, un nome, un suceso que carregaba como prisión. «Su tiempo vale lo mismo que el de cualquier persona aquí», respondí sin bajar la mirada. La frase cayó como un trueno. El murmullo del restaurante se detuvo. Eduardo abrió los ojos, sorprendido. Nadie jamás le hablaba así. Nadie tenía permiso de tocar su ego sin consecuencias. Una camarera, menos aún. Pero eu não era só uma camarera. Eu era alguém enviada ali para enxergar o que ninguém mais via. «¿Cómo te llamas?», preguntó, intentando recuperar el control. «Luciana», dije con serenidad. Mi voz no tembló, aunque mi alma sí. Él reclinó la silla para intentar intimidarme. «Luciana, ¿sabes quién soy yo?». «Sí», respondí. «Pero también sé quién soy yo». Otra vez, el silencio se hizo espeso. No por amenaza, sino por algo nuevo para él. Alguien que no se arrodillaba, alguien que no buscaba su aprobación. Podía sentir cómo su corazón tan blindado se abría una milésima de pulgada frente a la verdad que él no esperaba escuchar. En ese instante, algo inexplicable ocurrió. Mientras él me miraba con rabia, yo pude ver más allá. Pude ver el niño herido que había perdido a su familia muy joven. Pude ver o homem que nunca recebeu amor sincero. Pude ver la sombra de alguien que luchó tanto por sobrevivir que terminó creyendo que humillar era la única manera de no ser humillado. Y mi corazón, en vez de endurecerse, se compadeció. «Dios, que se haga tu voluntad», pensé.
Al retirarme de la mesa, sentí que el destino acababa de abrir una puerta. No era casualidad, no era coincidencia, era un encuentro guiado por lo alto. El día apenas comenzaba, pero algo dentro de mí sabía. La arrogancia de Eduardo Beltrán acababa de enfrentarse a su primera grieta, y aquella grieta, tan pequeña e invisible para todos, sería el inicio de una transformación que mudaría nuestras vidas para siempre. Cuando el turno avanzó, los murmullos sobre el incidente con Eduardo se apagaron, pero dentro de mí había una tormenta silenciosa. Cada palabra que él había dicho, cada gesto de desprecio, cada mirada altiva, tocava lembranças dolorosas del meu passado. Eu sabia exatamente como era ser tratada como menos. Por isso, cada passo que eu dava naquele restaurante era um exercício de fé, de propósito, de cura, y al mismo tiempo era una prueba. Estaba lista para enfrentar las verdades que Dios revelaría. El delantal que llevaba puesto todavía tenía el olor a detergente barato. Mis manos, aunque firmes, estaban ásperas por los días anteriores limpiando, sirviendo, aprendiendo. Lo había elegido así, no porque necesitara el dinero, mi herencia superaba cualquier salario, sino porque yo quería mirar el mundo desde abajo, desde la mirada de los invisibles. Mi padre me enseñó que la verdadera riqueza se encuentra donde nadie mira, y ese restaurante estaba lleno de personas que trataban a los humildes como si no existieran. Guardado en mi bolsillo interior, bien doblado, estaba el contrato que probaba que yo era la verdadera propietaria del edificio. Nadie allí sabía que, semanas antes, había comprado discretamente la propiedad como parte de un proyecto mayor. Continuar la obra silenciosa de mi padre. Pero yo jamás pensé que o primeiro homem que colocaría a prova sería Eduardo Beltrán, o símbolo vivo da soberba. A cada paso que eu dava, eu revivia as últimas palavras do meu pai. El corazón de una persona solo se revela cuando cree que nadie importante la está mirando. Ese era el motivo de mi presencia allí, fingindo ser una camarera cualquiera. Eu precisava ver quem realmente era Eduardo Beltrán, sem títulos, sem máscaras, sem poder. Durante la tarde, lo observé desde lejos. Él hablaba con empleados como si fueran máquinas. Daba órdenes con frieza. No escuchaba a nadie. Se movía como alguien que necesitaba controlar cada centímetro del mundo para no perder o pouco que restaba dentro de sí. Y, aún así, había momentos en que seu olhar escapaba para la ventana, como quien busca algo que no sabe nombrar. Algo que yo reconocí. Paz. En un momento, mientras limpiaba una mesa, escuché a 2 empleados hablar en voz baja. Dicen que perdió a su madre muy joven y que su padre lo dejó con una deuda enorme. Por eso es así, dijo la otra. Vive como si todos quisieran robarle algo. Mis ojos se levantaron sin querer. Ahí estaba la raíz. No era maldad, era sobrevivencia. No era orgullo, era miedo. No era arrogancia, era un corazón que nunca aprendió a confiar. Yo respiré profundo y me acercó una certeza suave, casi divina. No estás aquí para juzgarlo, estás aquí para revelar. Mi padre siempre decía que la verdad nunca destruye, liberta. Y tal vez, lo que Eduardo necesitaba no era alguien que tivese medo dele, sino alguien que oísse. Fue entonces cuando el gerente me llamó para atender una mesa cerca de la cocina. Mientras servía platos, escuché pasos fuertes detrás de mí. Era él, Eduardo. Se detuvo a mi lado, y por primera vez, su voz no fue un corte, sino una pregunta sincera disfrazada de arrogancia. ¿Dónde aprendiste a hablar así?, preguntó. Me volteé lentamente. ¿Así cómo? Con esa calma, dijo bajando la mirada por un segundo. Aquel instante foi revelador. Eduardo estaba lutando consigo mesmo. La calma no viene de mí, respondí. Viene de saber quién soy. Me miró como si esa frase le resultara imposible de entender. ¿Y quién eres?, preguntó. Yo sonreí por dentro,
porque esa pregunta tenía una respuesta que él jamás imaginaría. Alguien que está aquí por un propósito. Nada más. Lo dejé con esa frase que lo acompañaría durante todo el día como una semilla sembrada en tierra seca. Mientras me alejaba, pude sentir que algo en él se había movido. Pequeño, cuasi imperceptible, pero real. Eduardo Beltrán, el hombre que todos temían, había encontrado pela primeira vez alguien que no precisaba dele, que no buscaba nada, que no temía su sombra. Y fue en ese mínimo quiebre donde comprendí. Mi secreto no era el único en ese restaurante. Él también guardaba uno. Y ese secreto sería la puerta de su transformación. La tarde avanzó, y con ella la tensión acumulada en el restaurante. Eu podía sentir a energía pesada no ar, como si algo estuviese prestes a acontecer. Y, aunque eu não conhecia todos sus detalles, meu coração já avisava que aquel día no terminaría como cualquier otro. Eduardo continuaba sentado en su mesa habitual, revisando documentos, dando órdenes por teléfono, controlando absolutamente todo, excepto a sí mismo. Cerca de las 4 de la tarde, uno de los cocineros cometió un pequeño error. Un pedido salió con la guarnición equivocada. Un detalle mínimo, algo que cualquier pessoa normal resolvería como un sorriso. Pero Eduardo no era normal cuando se trataba de control. Se levantó bruscamente, empujó la silla hacia atrás y caminó hacia la cocina con pasos duros que hicieron vibrar el piso. ¿Quién hizo esto?, gritó, levantando el plato como si fuera un arma. El joven ayudante, que no tenía más de 17 años, quedó pálido. «Fui yo, señor», balbuceó. «Incompetente», vociferó Eduardo. ¿Te pagan para pensar o solo para respirar? El muchacho bajó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Esa cena fue o está lo que quebró algo dentro de mí. No pensé. Solo caminé hacia él. «Señor Beltrán», dije con firmeza. «Por favor, basta». Fue como detener un huracán con las manos. Eduardo se giró lentamente hacia mí, con los ojos encendidos por una mezcla de ira y sorpresa. «¿Tú otra vez?», espetó. «¿Ahora también vas a decirme cómo dirigir un restaurante?» «No», respondí con calma. «Pero puedo decirle que humillar a un adolescente no es liderazgo». Por un segundo pude ver claramente cómo mi frase lo atravesó. No porque estuviera en desacuerdo, sino porque en el fondo él sabía que era verdad. Pero la arrogancia es como un escudo, cuando a verdad bate o instinto es atacar. «No tienes idea de lo que estás diciendo», soltó él. Yo mantuve la mirada firme. «Tengo más idea de lo que imagina». El restaurante entero había quedado en silencio. Todos observaban sin respirar. Algunos empleados miraban con miedo, otros con esperanza. Pero Eduardo estaba atrapado entre dos fuerzas, o orgullo que o dominou por anos, e algo novo, quase doloroso, que o puxaba para a verdade. Entonces ocurrió lo inesperado. Sua mão começou a tremer. Ele tentou esconder, mas eu vi. Os olhos dele se moveram rápido buscando uma saída. Mas não havia. Su respiración se aceleró, como si algo dentro de él estuviera quebrándose. «Yo», intentó decir, y luego dejó caer el plato. El impacto contra el suelo fue un estruendo que congeló a todos. Eduardo retrocedió un paso apoyando una mano en la pared. Por primera vez, su rostro no mostraba ira ni soberbia, sino pánico. «Señor Beltrán, ¿está bien?», pregunté acercándome con cautela. Él negó con la cabeza. «No sé qué me pasa». Lo vi vulnerable, humano, quebrado. El hombre imparable finalmente colapsando bajo o peso de sus propias feridas. Sin pensar puse mi mano sobre su brazo. «Respire», susurré. «No está solo». Él me miró como si a vida inteira tuviese esperado por alguien que dicese hizo. «¿Por qué haces esto?», preguntó con voz quebrada. Eu sorrí con suavidade. «Porque todos merecen compasión, incluso usted». Eduardo se dejó caer en una silla. Seus olhos estaban vermelhos,
Su respiración instável. No soy el hombre que todos creen, confesó. He vivido con miedo toda mi vida. Miedo a perder. Miedo a ser traicionado. Miedo a que nadie me quiera si no soy perfecto. Aquela confissão abriu a porta que eu esperaba. Nadie es perfecto, Eduardo, dije con ternura. Pero todos pueden cambiar. Y en ese instante, pude ver claramente a mão de Deus começando a reconstruir un coração que había sido destruido muitos anos atrás. Después del colapso de Eduardo, el restaurante entero parecía respirar junto con él, como si todos hubieran sentido el impacto de ver al hombre más temido de la ciudad quebrarse frente a una camarera. Porém, para mim, aquilo não era humilhação, era revelação. Era o momento em que Deus permitia que a verdade começara a sair à luz. Mientras el gerente buscaba un vaso de agua y los empleados observaban desde lejos, yo me agaché frente a él, manteniendo mi voz suave. Eduardo, ¿qué estás sintiendo? Él cerró los ojos y respiró fundo, como si cada palabra fuese arrancada de dentro. Siento que ya no puedo más. No era la confesión de un hombre poderoso, era el clamor de un corazón cansado. Y esa vulnerabilidad, tan inesperada, hizo que yo entendiera algo que mi padre siempre decía. Cuando una máscara cae, el alma habla. Eduardo no estaba mostrando fraqueza. Estaba pela primeira vez mostrando verdade. ¿Qué lo hizo llegar a este punto? Pregunté. Él apretó los puños como si luchar contra sí mismo. Mi vida entera ha sido una guerra. Con la mirada perdida, comenzó a falar de un pasado que nadie conocía. Perdí a mi madre cuando era niño. Mi padre se volvió amargo, violento. Crecí creyendo que el mundo solo respeta a quien es más fuerte, más duro, más implacable. Respiró hondo. Cuando heredé la empresa, juré que nunca me vería débil ante nadie. Cada palabra era como arrancar una venda vieja y dolorosa. Ser arrogante fue mi manera de sobrevivir, dijo, con vergüenza real. Yo asentí con delicadeza. A veces las personas que más hieren son las que más han sido heridas. Sus ojos se levantaron, encontrando los míos como una mistura de incredulidad e alivio. Como alguien que, pela primeira vez, ouvia una explicación que fazia sentido. ¿Por qué me hablas así? Preguntó. ¿Por qué no me juzgas? Yo respiré fundo. Porque Dios no me envió aquí para condenarlo. Me envió para verlo. Eduardo me observó como si buscara algo en mi rostro. Una respuesta, una mentira, una intención oculta, pero no encontró nada. Apenas verdade. ¿Quién eres en realidad, Luciana? Preguntó con voz baixa. Eu sabía que ese momento llegaría. Un momento en que máscara dele caería. Y a minha também. Saqué del bolsillo interior el documento doblado, ese que había cargado conmigo como un peso y como una promesa. Esta soy yo, dije, colocándolo frente a él. Eduardo abrió el documento con manos temblorosas. Sus ojos se ensancharon al leer el encabezado. Contrato de adquisición del edificio. Luciana Vidal. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía que até as paredes se escuchaban. Tú, susurró él, eres la dueña. Asentí suavemente. Sí, compré este edificio hace semanas. Él dejó escapar un suspiro que era mitad incredulidad, mitad vergüenza. ¿Y por qué estás aquí, como camarera? Preguntó finalmente, con a voz estremecida. Eu sorrí con ternura, porque mi padre me enseñó que la riqueza solo tiene sentido cuando entendemos cómo vive y cómo sufre la gente que el mundo ignora. Mis ojos se humedecieron al falar dele. Él creía que la fe es más valiosa que cualquier empresa, y yo vine a poner en práctica esa fe. Eduardo se pasó una mano por el rostro, como si necesitara arrancar una vida entera de orgullo. Luciana. Su voz se quebró. Yo la traté como si fuera nada. Sacudí la cabeza. Me trató como trata a todos. No vine aquí para humillarlo. Vine para entender. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. ¿Y ahora qué?
Preguntó con una preocupación infantil. ¿Vas a despedirme? ¿Exponerme? ¿Vengarte? Meu coração apertou. No, Eduardo. Venganza no cambia corazones. Pero la verdad, sí. Me levantei lentamente e estendi a mão para ele, não como patroa, não como camarera, mas como alguém que via o humano atrás da máscara. Lo que usted necesita no es castigo, dije suavemente. Lo que necesita es cura. Eduardo levantó la mirada y pela primera vez vi fe, vi esperanza. Vi a alguien que quería desesperadamente salir del pozo emocional donde había vivido tantos años. En ese instante, el restaurante no era un lugar cualquiera. Era un palco sagrado, un espacio onde Deus começava a reconstruir duas vidas ao mesmo tempo. Eduardo respiró fundo, como si aceptara algo que había evitado por años. Luciana, dijo, ayúdame. Tomé su mano. La fe hará el resto. Susurré. Y supe, con absoluta certeza, que desde aquel momento, nada volvería a ser igual. Durante los días siguientes, algo extraordinario comenzó a ocurrir no solo en Eduardo, sino en todo el restaurante. As pessoas, que antes desviaban o olhar sempre que ele entraba, agora observaban como un misto de curiosidade e incredulidade. Era como ver uma tempestade se transformar aos poucos em uma manhã tranquila. Eduardo seguia viniendo todos os dias, pero ya no com la postura altiva ni la mirada dura. Entrava em silêncio, respirando fundo e procurando-me com os olhos como quem busca um farol em meio à escuridão. Eu continuava trabalhando como camarera, mesmo depois de todos descobrirem minha identidade. Não queria que ninguém mudasse comigo. Queria seguir olhando a vida desde o chão, desde a simplicidade, desde o ponto em que se pode enxergar o coração das pessoas. E Eduardo também parecia querer esse mesmo lugar. Muitas vezes, ele sentava no balcão e ficava observando os funcionários, como se estivesse aprendendo algo que nunca havia entendido. Que cada pessoa ali tinha uma história, uma luta, uma dor e uma dignidade. Em uma manhã especialmente tranquila, ele se aproximou de mim com um olhar que nunca tinha visto antes, suave, sincero, quase tímido. Luciana, dijo, he estado pensando mucho sobre mim, sobre lo que te dije, sobre lo que tu dijiste. Eu sorri de leve. ¿Y qué descubrió? Él respiró fundo. Que no sé quién soy sin el miedo. Y eso me aterra. A sinceridade dele me tocó profundamente. El miedo solo es una señal, respondí. Una señal de que necesitas luz. Nos sentamos juntos en una mesa vazia. E ele começou a falar de coisas que nunca havia contado a ninguém. De la soledad enorme que sentia, aunque viviera rodeado de lujo. De la presión de mantener una imagen que no le permitía respirar. De las noches en que volvía a casa y no encontraba más que silencio y paredes frías. Siempre pensé que el éxito iba a llenar mi vacío. Confesó, pero cuanto más tenía, más perdido estaba. Eu o ouvi sem me interromper, e quando ele terminou, coloquei minha mão sobre a dele. El amor não nasce del poder, Eduardo, nasce de la verdade. Aquelas palavras tocaram algo tão profundo nele que seus olhos se encheram de lágrimas imediatamente. Ele tentou desviá-los, constrangido, mas eu segurei seu rosto com delicadeza. No tenga vergüenza, sussurré. Las lágrimas no debilitan, sanan. Foi ali que percebi que Deus estava trabalhando nele de uma maneira delicada e firme, como o oleiro que molda o barro com paciência infinita. A partir daquele dia, Eduardo começou a chegar mais cedo ao restaurante. Ajudava a arrumar mesas, carregava caixas, perguntava aos funcionários como estavam. No início, todos ficaram assustados. Parecia impossível que aquele homem fosse o mesmo que humilhava todos. Mas com o tempo, foram entendendo que aquilo não era teatro. Era transformação real. Ele até pediu desculpas, um por um. Alguns choraram. Outros ficaram sem saber o que dizer. Mas todos viram que havia verdade ali. Certo dia, quando estávamos fechando o restaurante, ele me chamou na porta. Luciana,
dijo con voz suave. ¿Por qué fuiste tú quien Dios puso en mi camino? Eu sorrí, porque a veces Dios usa a los rotos para sanar a los rotos. Ele baixou a cabeça emocionado. Yo no sabía amar. El amor se aprende, respondí. E se entrega. Nossas conversas se tornaram mais profundas a cada encontro. Ele queria aprender sobre fé, sobre propósito, sobre cura interior. Eu o via com uma fome bonita de crescer, de mudar, de renascer. Dia ele me disse: Luciana, tu has sido como luz para mim. Eu sorri, mas respondi com firmeza: No fui yo, Eduardo, fue Dios, yo solo fui el puente. A transformação dele foi tão evidente que até os clientes começaram a comentar. Uma senhora maior chegou para mim e disse: Esse hombre já não é el mismo. Tiene algo en los ojos, algo bueno. Eu olhei para Eduardo do outro lado do salão e vi exatamente isso. Seus olhos, antes escuros e pesados, agora tinham brilho. Tinha vida. Tinha esperança. Era um homem que havia conhecido o amor pela primeira vez. Não o amor romântico, mas o amor que cura a alma. Uma noite, quando estávamos fechando, ele ficou me esperando na porta. Luciana, dijo con una sinceridad que me estremeció. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por verme. Gracias por mostrarme que aún puedo ser un hombre bueno. Eu me aproximei. La bondad siempre estuvo en ti. Solo necesitaba espacio para nacer. Ele tocou minha mão com cuidado. ¿Puedo caminar contigo hacia ese nuevo futuro? Perguntó. Meu coração se aqueceu. Sí, susurré, pero caminaremos con Dios delante. Y en ese momento, los dos comprendimos que aquello no era el final de una historia. Era el comienzo de una nueva vida. Con el tiempo, la vida de Eduardo comenzó a florescer como nunca antes. Não porque ele tivesse recuperado seu poder ou seu prestígio, mas porque finalmente havia encontrado algo que dinheiro algum podia comprar: paz. Seus passos eram mais leves, sua voz mais suave e sua alma mais livre. Ele já não vivia escondido atrás de títulos, negócios ou máscaras. Agora vivia guiado por uma fé que lhe dava direção e por um amor que lhe dava sentido. E cada dia que nos encontrávamos, eu veia um milagro silencioso acontecendo dentro dele. O renascimento de um coração que o mundo inteiro acreditava perdido. Una tarde, mientras el sol se escondía entre los edificios, él le tomó mi mano con una simplicidad que me emocionó profundamente. Luciana, dijo, tú llegaste cuando mi alma estaba en ruinas, y no solo me ayudaste a ver mis sombras, me mostraste la luz. Yo sonreí, sintiendo que aquella misión que meu pai me deixara estaba finalmente completa. La luz siempre estuvo, respondí. Solo necesitabas abrir los ojos. Él cerró los suyos por un instante, como quien entrega su vida a una verdad mayor. Quiero caminar contigo, no como el hombre que fui, sino como el hombre que Dios está formando. Y así comenzó nuestro nuevo capítulo. No como millonaria y arrogante, no como camarera y patrón, sino como dos almas que habían sido quebradas y que ahora se reconstruían juntas, guiadas por la fe, por la verdad y por un amor que no nació del poder, sino de la humildad. Porque al final, la arrogancia de un millonario puede terminar en un solo día, pero el amor que Dios escribe dura para siempre.